Hola, bienvenidos a un nuevo mini curso de cómo hacer un CRUD con Node y MySQL. Y en este vídeo simplemente vamos a preparar el entorno y os voy a contar lo que necesitáis para hacer ese CRUD, cuáles son las instalaciones iniciales. Lo primero es que os descarguéis este archivo, que os dejaré el link en la descripción, que es el archivo base con el que vamos a trabajar. Ya está todo escrito, todos los archivos que necesitáis están escritos. Y simplemente le podéis dar aquí a Download Zip si no queréis usar Git o no sabéis usar Git, pues descargáis el zip y trabajáis sobre ello. Si sabéis utilizar Git, pues simplemente copiáis este enlace y hacéis un Git clone y ya lo tendríais. La base de datos con la que vamos a trabajar va a ser la misma que hice con el CRUD en PHP y MySQL. Entonces os dejaré este vídeo también en la descripción, que es donde os enseño a instalar WAMP y a crear nuestra base de datos. De todas formas, en este archivo, en la carpeta Database, tenéis el archivo del CRUD que podéis importar en vuestro localhost y automáticamente tendréis la base de datos creada. Cuando tengáis WAMP instalado, tendréis acceso a PHPMyAdmin y lo único que tendréis que hacer es importar, elegís el archivo del CRUD donde os haya descargado y ya está. Le dais a abrir y automáticamente tendréis la base de datos con estos dos usuarios. Y por último, tendréis que instalar Node. Para instalar Node, pues he subido un vídeo hace muy poquito, es del 30 de junio, sobre cómo instalar Node en vuestro equipo, en el caso de Windows. Si tenéis Mac o tenéis Linux, pues las opciones son distintas, pero tampoco es muy complicado. Si investigáis un poquito, lo instaláis súper rápido. Una vez que tengáis todo eso, lo que necesitáis es abrir el archivo con vuestro editor de código y lo que os vais a encontrar es esto. A ver por dónde lo tengo. Aquí. Os encontraríais estos archivos. Hay algunos que ya tienen contenido. En el siguiente vídeo os hablaré del contenido que tienen y qué significa cada cosa. Y para empezar a trabajar, lo único que tenéis que hacer es npm install. Y de esta forma instalaremos Node y todos los módulos que hacen falta. Ya os digo que en el siguiente vídeo hablaremos de estos módulos y de las dependencias de desarrollo y las de producción, que son distintas. Y en cuanto al orden de las carpetas y lo que vamos a meter en alguna, pues eso ya lo dejo para el vídeo siguiente. Así que una vez que tengáis todo el entorno preparado, podremos empezar a realizar nuestro CRUD con MySQL y Node. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo, si es así compartidlo, que eso siempre ayuda al canal y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. Para estar al día de todo el contenido del canal, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.